Ok, aquí es continuar. ¿Se está grabando? ¿Sí? Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos juntos una vez más en estas clases, charlas, no sé cómo llamarlas, talleres sobre temas ambientales. Quiero agradecer a la Universidad Socioambiental, a la ONG FIM y a la SCA, donde también trabajo en la Comisión de Educación, por la invitación que me hacen este año. El tema me pareció muy relevante, muy interesante y muy desafiante. Y porque qué papel juega entre todo lo que se está solicitando, pidiendo, etcétera, etcétera, en este momento histórico que vivimos como país, en esta nueva constitución que queremos formar, y qué papel y qué rol jugamos como educación ambiental, o aquellos que nos dedicamos a la educación ambiental durante mucho tiempo. ¿Ya? Yo ya llevo 25 años trabajando en esto. So, un poco la idea es, en estas 4 sesiones, ir poco a poco introduciéndonos en cómo podemos ir entrando, o cómo podríamos plantear una posible entrada, por llamarlo así, a los aspectos constitucionales. Yo tengo que dejar claro desde un principio, no soy abogado, no soy constitucionalista, soy profesor de Historia y Geografía, especialista en educación ambiental. Por lo tanto, puedo cometer algunos errores técnicos, ¿ya? Así que hago la salvedad y solicito las disculpas con anticipación para evitarnos, digamos, confusiones. Pero independiente de eso, creo que es un deber y una obligación de todos los que somos ciudadanas y ciudadanos de este país y sobre todo los que nos hemos embarcado de manera muy activa en este nuevo proceso, este proceso constitucional que se abre, de dar nuestra opinión y desde nuestra expertise, en este caso desde la educación ambiental. Entonces, estas 4 sesiones vamos a partir hoy día contando la historia de la educación ambiental, muy sintéticamente, a pesar de que ustedes van a darse cuenta que no es muy sintético lo de hoy día, ¿ya? Y después de eso, ya las próximas sesiones vamos a ir entrando más en el detalle, más en la parte más fina, ¿ya? De tal manera que entre todos podamos ir como generando una suerte de propuesta entre comillas, obviamente, ¿ya? De cómo podemos y por qué razón la educación ambiental debería ser incorporada o debería ser tratada de una manera, digamos, un poquito más explícita dentro del ámbito constitucional, ¿ya? Así que sin más preámbulos, vamos a partir. Puse esto como un antecedente, esto es una frase del famoso libro El lobo estepario de Hermann Hesse, ¿ya? Porque de alguna manera es mi expresión, y después de tantos años dedicarme a esto, solamente está hecho para locos o locas y locas, ¿ya? ¿Ya? Y la entrada indudablemente nos cuesta la razón, ¿ya? No es para cualquiera. Y no es para cualquiera porque indudablemente tenemos que pensar, o sea, lo que estamos pensando es cómo empezamos a mirar el mundo de manera diferente, y particularmente desde la educación ambiental. Entonces, es importante el ir definiendo conceptos, el ir teniendo, aunque a pesar de todos los años que llevamos trabajando en temas de educación ambiental, nunca ha habido claridad conceptual, o sea, se ha definido, se ha tenido, digamos, algunas miradas, ya se le han cambiado los nombres, ya, etcétera, etcétera, pero nunca se ha tenido así como una cosa como concreta donde todos estemos de acuerdo, que puede ser una gran fortaleza por un lado y también una gran debilidad por el otro, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en la sesión de hoy. ¿Ya? Esto es un poquito para el debate, ¿ah? Que además se les va a enviar un cuestionario como un poquito para que podamos, dentro de la reflexión, podamos ir incorporando, digamos, esta idea. O sea, ¿cómo debemos incluir nuestra área de estudio en esta nueva constitución? Como educación ambiental para el desarrollo sustentable o como educación para la sostenibilidad, ¿ya? ¿Y por qué? Entonces, les va a llegar una encuesta, se la va a enviar Joaquín, ¿ya? De aquí al viernes les llega. Una encuesta para que ustedes la contesten, ¿ya? Y podamos saber cuáles son sus opiniones al respecto, porque hay un gran debate en torno a esto, ¿ya? Hay una forma de mirar esto bien, bien particular, ¿ya? Algunos consideran que el concepto de educación ambiental se quedó muy en la etapa del conservacionismo, no incorporó lo social, lo económico, y que el desarrollo sustentable viene a suplir un poco esa falta, ¿ya? Otros consideran que el desarrollo sustentable en estricto sentido se comió a la educación ambiental y en el fondo la hizo desaparecer, ya con el fin de ser primar a los criterios económicos,
¿ya? Etcétera, etcétera. Y aquí hay un contubernio entre la OCDE, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. La verdad es que la educación ambiental, pero ojo, hay un detalle para todos y todas. Independiente del nombre, todo el mundo sigue hablando de educación ambiental, ¿ya? Y eso es lo que a mí por lo menos más me llama la atención. Todo el mundo sigue hablando de educación ambiental, ¿ya? Entonces, es importante saber por qué, ¿ya? Y que ustedes se pronuncien al respecto. Bueno, en esta clase primero entonces vamos a analizar la evolución histórica de la educación ambiental. Yo soy de esa línea, digamos. ¿Mm? Bueno, érase una vez, ¿ya? Si ustedes pueden darse cuenta, a lo largo de la historia la educación ambiental ha sido abordada, uno, como contenido, como proceso, como plan de estudio, como orientación, como un problema, como un enfoque holístico, como herramienta, instrumento, incluso con elementos para alcanzar el desarrollo sustentable. O sea, nunca ha habido un consenso real sobre cómo abordar verdaderamente el contexto de la educación ambiental, ¿ya? También esto ha tenido su repercusión en los objetivos que se persiguen, digamos, de conservación de la naturaleza, la educación ambiental para gestionar los recursos, para resolver los problemas ambientales, para comprender los ecosistemas, para mejorar los espacios habitados, ¿ya? Para discutir los problemas ambientales globales, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, al final, cuando uno se dedica a hacer educación ambiental, eh, no partimos de la base de que efectivamente hay toda una trayectoria respecto a esto. La mayoría de nosotros en general tiende a pensar que parte de cero. Y la verdad es que, por lo menos los que hemos empezado así, hoy día hay más información que la que había cuando yo empecé hace 25 años. Pero la verdad es que no, la verdad es que la educación ambiental tiene una trayectoria tremendamente amplia, que nosotros, claro, si quisiéramos hacer un trabajo histórico, podríamos partir desde los tiempos de los griegos, incluso antes, pero no lo vamos a hacer porque no vamos a terminar nunca. Y por lo tanto, entonces, uno tiene que remitirse, digamos, a toda una trayectoria, a todo un trabajo. Y esto también tiene que ver un poco pensando en la gente que se está iniciando en temas de educación ambiental, ¿ya? Porque muchas veces lo que más surge acá es la frustración, ¿ya? Porque a veces tratamos de empujar el camión, digamos, empujar la máquina, y como que tenemos puros obstáculos y nada resulta, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esa frustración de alguna manera existe, está, los obstáculos están, pero en la medida que seamos capaces de ir disipando, de ir analizando, de ir moldeando estas definiciones, estas visiones, etcétera, etcétera, de ir construyendo un camino, que es lo que se ha hecho hasta ahora, y de seguir construyéndolo, muchas de estas frustraciones indudablemente tienen que disiparse. Bueno, lo vamos a ir viendo en la medida que avanzamos. Los grandes hitos. Vamos a hacer una rememoración cronológica de algunos de los grandes hitos que muy subjetivamente tengo que reconocerlo, seleccioné para instalar acá, ¿ya? Indudablemente hay muchos que me van a faltar, así que le pido disculpas a mucha gente que a lo mejor se pueda sentir tocada con esto, pero efectivamente traté de hacer una síntesis muy sintética, aunque ustedes no lo crean, y la verdad las cosas que fue un trabajo, ha sido un trabajo muy, muy complicado, ¿ya? Así que vamos a partir con los grandes hitos, ¿ya? Años en particular, personajes, situaciones puntuales, etcétera, ¿ya? Fíjense ustedes, en 1713 aparece el término de gestión sustentable en Alemania. Aparece el concepto, ¿ya? O sea, ya la idea, quizás no es la misma idea de la sustentabilidad de hoy, ¿ya? Pero sí aparece el concepto. Ahora aparece en alemán, ¿eh? Ojo con el tema de las traducciones, no me van a pedir que les haga hablar como aparece aquí la palabra, porque la verdad es que no tengo esa expertise, digamos. Pero Hans Karl Carbonich, ¿ya? Sería el promotor de la producción sostenible en la silvicultura, ¿ya? Sería el autor, digamos, en cierta medida del término sostenibilidad. Estamos hablando de la prehistoria de todo esto, ¿ya? En 1759, Jean-Jacques Rousseau escribió el famoso libro El Emilio, ¿ya? Este libro sobre la educación, donde se plantea, entre otros aspectos, ¿ya? A la naturaleza como nuestro primer maestro. Él planteaba en esencia de que la necesidad que tenían los seres humanos, los niños sobre todo, de acercarse a la naturaleza para aprender, ¿ya? La naturaleza era una fuente de aprendizaje permanente, ¿ya? Bueno, en 1776 se escribe el ensayo sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones por Adam Smith, ¿ya? Y con él nace, digamos, la teoría económica actual, ¿ya? Liberal. Fíjense que en 1840 se celebra el Día del Árbol en Suecia.
Ya que estamos llenos de días de cualquier cosa durante todo el año, que el Día de la Tierra, que el Día del Medio Ambiente, que el Día del Árbol, que el Día contra la Desertificación. Todos los días como que hay algo que celebramos, ¿ya? Como que en realidad nadie se quiere quedar tranquilo con esto, porque todos los temas son importantes, entonces tenemos que darle la importancia que corresponde. Personalmente, yo no estoy negando el valor que eso tiene, pero siempre he sentido, o la sensación que he tenido, sobre todo porque he trabajado mucho en establecimientos escolares, es que al celebrar el día de, queda como eso, como una efeméride más, no sé si los mayores, las personas que tenemos más edad, recuerdan cuando celebrábamos el Día del Mar, el mes del mar, ¿no? El combate naval de Iquique, que era como una efeméride, pero no entendíamos el trasfondo de lo que eso significaba. Entonces después de eso ya pasaba la efeméride y se acababa el tema, digamos, ¿no? Bueno, esta famosa carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, 1855, que más de algunos de ustedes me imagino que la habrán leído, donde decía muy claramente que no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra, pero no somos dueños de ella. ¿Ya? En 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel, ¿ya?, acuña el término ecología, nace este concepto, que muchos de nosotros todavía hasta el día de hoy y en muchas partes, muchas personas utilizan como sinónimo: educación ambiental, ecología, ya, educación para sustentabilidad. Entonces se usan como sinónimo y se traslapan unos con otros. ¿Ya? En 1872 se crea el primer parque nacional a nivel mundial, que es el famoso parque de Yellowstone en Estados Unidos. ¿Ya? Y es un ejemplo para seguir, ¿ya?, a nivel mundial. Fíjense ustedes, en 1910, el gran Rabindranath Tagore proclama la naturaleza como el medio más adecuado para establecer los procesos educativos. ¿Ya? Ojo con la visión, ¿eh? La visión siempre cercana a la naturaleza. Estamos hablando de inicio del siglo XX, ¿ya? Pero siempre hay una cercanía, la naturaleza está ahí, digamos, y tenemos que buscarla, ir a ella. ¿Ya? En 1920 ya comienza, digamos, a surgir esta famosa escuela de la educación al aire libre. ¿Ya? Y surge fundamentalmente producto de la revolución industrial, principal en los países desarrollados, y la preocupación de algunos como Kurt Matthias Robert Martingham, ¿ya?, de que los chicos que viven en entornos urbanos tienen poco contacto con la naturaleza. Miren qué actual esta idea, ¿ah? ¿Ya? Qué actual esta idea, ¿ah? Parece que estuviéramos hablando de hoy día, digamos, y ya estábamos hablando de 1920. En 1948 se funda la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN en inglés, ¿ya? Y que promociona un amplio programa de educación en el campo de la protección de la naturaleza. Sigue esta idea del contacto directo con la naturaleza, la idea de la protección de la naturaleza, los parques nacionales, todo el cuento. Fíjense usted, en 1961 se crea el Fondo Mundial para la Naturaleza, con el manifiesto de Morges. En 1962 se escribe quizás uno de los, bueno, pues son varios artículos que después se plasman en un libro de Rachel Carson, el famoso libro La Primavera Silenciosa, que le costó muchísimo a ella, primero por ser mujer y segundo por criticar efectivamente a las industrias de pesticidas y a las industrias agroquímicas, ¿ya?, por estar contaminando efectivamente, digamos, los campos, y se transformó finalmente, sobre todo en la década, los comienzos de la década de los 60 y después, durante la década de los 60, en un manual de la crítica al sistema económico y social que en esos momentos estaba imperando en el mundo, digamos, ¿ya? Por supuesto, generó todo un ruido, etcétera. Fíjense ustedes que el año 65 surge, entre comillas, el término educación ambiental en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Ya? Se habla de que la educación ambiental debe convertirse en una parte esencial de la educación de toda la ciudadanía, no solo por la importancia del conocimiento respecto al medio ambiente, sino por su potencial educativo en la asistencia a la emergencia de una nación científicamente culta. Y noté, el año 65. El 66, ¿ya?, yo todavía ni nacía, ojo, ¿ya? Educación para la conservación en el nivel universitario, que es un simposio que organizó las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Ya? Se muestra como uno de los primeros esfuerzos organizados para instalar la instancia, como por esta instancia internacional. En 1868, el biólogo Paul Ehrlich escribe La bomba demográfica, donde habla de la que ya se venía conversando hace mucho tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de esta explosión demográfica que se va a dar en el mundo. Que, ojo, va a ser uno de los puntos importantes que se van a discutir en el primer encuentro el primer encuentro internacional de medio ambiente, que es el famoso encuentro de Estocolmo en 1972. En 1968, Paulo Freire, el gran educador latinoamericano, brasileño, escribe La pedagogía del oprimido,
¿ya? Y que indudablemente mira la educación desde otro ámbito, desde otra óptica, ya no esa educación tradicional, no esa educación convencional, cuadrada, estructurada, ¿ya? Piensa en una educación popular, con una mirada que dé oportunidades reales. En el 68, por supuesto que se producen muchos temas, pero también se produce un hecho que es fundamental, por lo menos desde el punto de vista de los hitos históricos, que es el famoso Mayo francés, ¿ya? Porque una de las causas que producen el Mayo francés, aparte de la protesta de los estudiantes universitarios de la Sorbonne, ¿ya? Tiene que ver precisamente con los problemas ambientales que ya estaba viviendo el mundo y que ya se estaban haciendo patentes, digamos, y muy graves en general, ¿ya? Fíjense, en Gran Bretaña nace el, eh, el Consejo para la Educación Ambiental, ¿ya? Y que tiene entre sus objetivos facilitar el desarrollo, la teoría y la práctica de educación ambiental, promover el concepto de educación ambiental, estamos en el año 68, facilitar su aplicación en el ámbito educativo, controlar el progreso de la educación ambiental y evaluar su eficacia. Esto es antes de que esto lo tome la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? El 68 en Suecia, ¿ya? Se empiezan a intervenir los programas escolares, ¿ya? Afirmando que la educación ambiental es de gran importancia para la escuela. El año 68, estamos en el 2021, ojo, ¿ah? No como una materia más del currículum, y esto es súper importante, muy, muy importante. Ya el 68 se estaba analizando esta situación, sino como un eje transversal de importancia, ¿ya? El año 68 la UNESCO toma el guante, ¿ya? Y genera un estudio denominado Estudio Comparativo sobre el Medio Ambiente en la Escuela, ¿ya? Que plantea que la educación ambiental no debe ser una nueva disciplina, sino un proceso integrador de la cuestión ambiental en el currículum escolar. Por favor, todavía ni siquiera nacía yo, o sea, todavía ni nacía, ¿ya? Y ya te estaban hablando de estos temas, ¿ya? El medio ambiente no solo debe ser estudiado a partir de elementos naturales, sino que además, y aquí esto es importante, se deben incorporar aspectos sociales, económicos, culturales. Estamos viendo que hay una evolución. Fíjese que el año 69 se propone la celebración del Día de la Tierra, y esto como una reacción inicialmente, no solo al tema de la contaminación ambiental, sino también como una reacción a la guerra de Vietnam, ¿ya? Que estaba sobre todo generando una gran conmoción en Oriente, y entre otras cosas por los efectos negativos que tenían los tremendos bombardeos que hacían los Estados Unidos con los famosos agentes naranja y otros químicos de que desfoliaban bosques y destruían la naturaleza en general. Entonces, eso generó toda una reacción, no solo la guerra en sí, sino los hechos puntuales que estaban sucediendo en la guerra. Y el 22 de abril, ya las Naciones Unidas toma el guante y decide, digamos, determinar el día del Día de la Tierra, en 1970. ¿Ya? Bueno, en 1970 también la UICN, ¿ya? Da especial importancia, genera el Encuentro Internacional de Trabajo sobre la Educación Ambiental y planes de estudios escolares, ¿ya? Conducido por la Comisión de Educación en cooperación con la UNESCO, ¿ya? Reconoce que la educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclara conceptos. Miren cómo se están dando estas definiciones, porque después los grandes encuentros internacionales, todas estas cosas se van a ir condensando, ¿ya? La educación ambiental implica prácticas, tomar decisiones, autoformulación, códigos de conducta, ¿ya? En 1971 nace la Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales, que es de gran importancia, son muy poderosos, ¿ah? En Estados Unidos, la ANAE, está la ANAE norteamericana, está la Asociación de Educadores Ambientales inglesa y también australiana, ¿ya? Y organizan encuentros permanentemente y son bastante poderosos. A pesar de eso, se les hace la crítica, como Estados Unidos es un país federal, que indudablemente cada estado de Estados Unidos tiene una mirada como distinta del tema, entonces les cuesta como ponerse de acuerdo en algunos aspectos, ¿ya? En 1971 nace Greenpeace, que sin duda es una de las organizaciones ambientales más conocidas a nivel mundial hasta el día de hoy, ¿ya? El mismo año 71 se produce la declaración de FUNES sobre desarrollo y medio ambiente, ¿ya? Donde la ONU reflexiona teóricamente acerca de la problemática ambiental y su relación con el desarrollo. Y aquí se plantea, ojo, porque la declaración de FUNES es uno de los documentos preparatorios para lo que va a ser el encuentro de Estocolmo el año 72, que es necesario considerar la introducción de la creciente preocupación medioambiental en los currículum educativos. Ojo. Ya estamos hablando, miren de lo que estamos hablando, el año 71. ¿Ya? Bueno,
el año 71 se crea el programa MAP, ¿ya? Que el Consejo Coordinador del Programa es del Hombre y la Biosfera. Tiene que ver básicamente con un tema más bien biológico, de biología, el método ecológico. Se incorpora el método ecológico para estudiar las relaciones entre la humanidad y el medio. El año 71 también, la década de los 70 es una década riquísima, digamos, para los temas ambientales, bueno, riquísima también por las tremendas catástrofes ambientales que se producen, ¿ya? Educación ambiental y el medio ambiente en las Américas. Es la primera vez que se realiza, ¿ya?, un intento organizado por una estructura de las Naciones Unidas como es la OEA, ¿ya?, para tratar el tema de la educación ambiental en América, ¿ya? Y se reconoce la educación ambiental como un proceso que reconoce valores, esclarece conceptos, desarrolla habilidades, actitudes para entender y apreciar las relaciones entre el hombre, su cultura, el ambiente biofísico que lo circunda. Miren ustedes, el año 72 nace el famoso informe Midut, los famosos límites del crecimiento, hecho por el Club de Roma. En él se advertía de la inviabilidad, perdón, del desarrollo basado solo en el crecimiento económico, ¿ya? La principal preocupación de esto es el crecimiento desmesurado de la población, en especial en los países subdesarrollados y su presión sobre los recursos naturales. Ojo con esto, ¿ya? Porque este informe se está haciendo desde el primer mundo. Y este informe va a ser uno de los documentos base para la discusión que después se va a dar en Estocolmo, ¿ya? En 1973, el Programa de las Naciones Unidas, nace el PNUMA, ¿ya?, que es el famoso Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿ya? El 74 viene la respuesta de América Latina al informe Midut, ¿ya?, que se llama Modelo Mundial Latinoamericano. Y surge como una respuesta regional precisamente al informe Midut, y esto está financiado por la Fundación Bariloche, que reúne a varios científicos, varios pensadores, filósofos latinoamericanos, y que plantea que los principales problemas del desarrollo armónico de la humanidad son de origen sociopolítico y dependen fundamentalmente de la desigualdad, tanto internacional como dentro de los propios países, ¿ya? O sea, ya los latinoamericanos le están dando un concepto distinto a la mirada que tienen los países desarrollados. Mientras los países desarrollados insisten en el tema del exceso de población, los países latinoamericanos van a enfatizar en el tema, digamos, de las desigualdades sociales como base fundamental de no solo de las crisis ambientales, sino de las crisis sociales que vivimos. En 1980, ¿ya?, eh, aparece por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, pero el de desarrollo sustentable actual. No estamos hablando del que se originó, del primero que se originó, sino de la conceptualización. Comienza aquí a conceptualizarse el concepto que hoy día tenemos de desarrollo sustentable. En 1982 se forma la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, ¿ya?, organizada por el PNUMA. El 87, ¿ya?, eh, se habla por primera vez de educación ambiental y cuestión de género. En realidad no es que se hable de por primera vez, se hace más público, más visible. Estos son temas que permanentemente están en la palestra, pero comienzan a hacerse visibles cada cierto tiempo y se transforman en hitos, ¿ya? Surge el feminismo crítico, ¿ya?, cuyo precursora es Giovanna Di Chiro, ¿ya? Y es una corriente feminista donde la educación ambiental se comparte, digamos, con las críticas sociales, ¿ya?, a la denuncia de las relaciones de poder dentro de los grupos sociales. En 1990 es la introducción al pensamiento complejo, Edgar Morin. Esto es súper importante, porque esto le empieza a dar a la educación ambiental todo un cuerpo teórico, mucho más amplio, mucho más avanzado. Ya no es solamente el tema de eduquemos para conservar, no, no, no. Aquí la cosa se está empezando a transformar ya en un corpus teórico complejo. La complejidad comienza a tomar forma dentro de lo que es la educación ambiental. En el 92 viene el primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental realizado en Guadalajara, México, ¿ya? Su lema, una estrategia hacia el porvenir. Dice, fíjense ustedes qué interesante, establece el carácter político de la educación ambiental y que ésta se convierte en un instrumento vital para lograr el cambio hacia una sociedad solidaria, democrática y justa. Esto es súper importante, el carácter político. Fíjense ustedes que de esto se siguió hablando y va a tener su momento cúlmine precisamente en Río 92, ¿ya? Con el encuentro, digamos, de las ONG y de los grupos paralelos, con lo que se llamó el encuentro de Río Paralelo, digamos, ¿ya? Bueno, en el 94 se firma el convenio marco sobre cambio climático, que es fundamental porque ya el cambio climático ya, si bien ya venía de hace mucho tiempo, pero ya se comienza a tomar ya como un tema de política internacional y donde obviamente la educación va a comenzar a jugar un papel re importante, digamos, en él, ¿ya?
En el año 96 aparece esta famosa Educación encierra un tesoro, el famoso informe Delors, ¿ya? Que es de la UNESCO, de la Comisión Internacional sobre Educación, para el siglo XXI. O sea, ya se empieza a pensar en el tipo de educación que vamos a tratar de generar para el siglo XXI. ¿Ya? El año 96 aparece otro texto que se llama Educación para un futuro sostenible. Y aquí aparece otro concepto que también va a ser muy discutido, muy conversado y muy debatido, que es la visión transdisciplinar para una acción concertada. ¿Ya? Porque la UNESCO comienza a reorientar la idea de la educación como respaldo de la sostenibilidad. ¿Ya? Después lo vamos a ver bien en los congresos, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. O sea, lo que partió en un momento determinado comienza a tomar un giro distinto. ¿Ya? La sostenibilidad, el desarrollo sustentable comienza a convertirse efectivamente entonces en un punto importante. O sea, ya en un punto decisivo hasta el día de hoy. En el año 98 se aclara, ojo, surge un documento que aclara, la Comisión de Desarrollo Sostenible aclara el concepto de educación para el desarrollo sostenible, ¿ya? Que no estaba claro. ¿Ya? Todo el mundo sigue hoy día, insisto, hablando de educación ambiental, a pesar de que los documentos oficiales, tanto en Chile como en gran parte del mundo, hablan de educación para el desarrollo sustentable. Incluso ya ni siquiera eso hablan. ¿Ya? Hoy día se habla directamente de educación para el desarrollo sustentable, se le saca el concepto de ambiental. ¿Ya? Bueno, el segundo Congreso Iberoamericano en México, ¿ya? Donde se enfatiza la necesidad de profesionalizar la labor de los educadores ambientales. Ojo con eso, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? El protocolo de Kioto del año 98, ¿ya? Es que el convenio marco sobre cambio climático, ¿ya? Y que donde se plantea la necesidad de crear una capacidad nacional de programas de educación y de capacitación, ¿ya? Para poder enfrentar el cambio climático ya de manera más directa, digamos, que ya esto sea un problema de la ciudadanía, no solamente de las élites o de los grupos gobernantes. ¿Ya? Fíjense ustedes que el año 2000 nacen los famosos Objetivos del Desarrollo del Milenio. Y en el número 2 de estos objetivos se plantea lograr la enseñanza primaria universal. ¿Ya? En la meta 2 dice asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Eso para mí es súper decidor porque va marcando ciertas pautas. O sea, por un lado vamos trabajando con la educación formal y la educación ambiental va de alguna manera ahí al alero. ¿Cómo entramos? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo para ese partido de fútbol? ¿No? ¿Ya? En el 2000 viene el tercer encuentro iberoamericano de educación ambiental en Caracas, Venezuela. ¿Ya? Y la idea es crear un proyecto regional de educación ambiental, que lamentablemente hasta el día de hoy todavía no se ha podido concretar. ¿Ya? Esto no ha bajado, queda yo lo que pienso que queda muy a la altura del encuentro, los participantes, ya van de todos los gobiernos, todos se abrazan, se sacan una foto, pero no baja, y no baja sobre todo a la ciudadanía. ¿Ya? El 2000 se firma la Carta de la Tierra, ¿ya? Donde se plantea que el acceso a la educación y a los recursos deben asegurarse de manera de sostener un modo de vida sustentable y proporcionar seguridad social y redes de apoyo para todos los ciudadanos. ¿Ya? La Carta de la Tierra, hay dos Cartas de la Tierra por si acaso alguien tiene alguna confusión, ¿ya? Porque hay otra en la que participa en los 90 Mikhail Gorbachev, y la verdad las cosas es que eso lo hacen sobre todo como un poquito para cubrir todos la tremenda embarrada que quedó en Ucrania con el desastre de Chernobyl. ¿Eh? Entonces, no, hay que promover el tema ambiental. Y Gorbachev se había convertido en ese momento, antes de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, se había convertido efectivamente en un personaje de corte mundial. Entonces, mucha gente como de corte moral mundial. ¿Ya? Pero no era tan así. ¿Mm? El 2001 ¿ya? Surge el informe de educación y sensibilización de la opinión pública para el desarrollo sustentable. ¿Ya? Pero todavía sigue habiendo confusión sobre los conceptos en 2001. ¿Ya? Las Naciones Unidas están preocupadas porque la verdad es que el concepto de desarrollo sustentable no se entiende. De hecho, hay efectivamente muchas definiciones sobre el desarrollo sustentable. Muchas. Entonces, no hay un consenso ni un acuerdo claro respecto a eso. ¿Ya? Y eso, a pesar de todos los documentos, de todos los encuentros, de todos los estudios, todavía sigue siendo de materia de discusión hasta el día de hoy. En 2003, el cuarto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se celebra en La Habana, Cuba. ¿Ya? El lema es un mundo mejor si es posible y destaca la importancia de la cultura ambiental y el reconocimiento de la naturaleza como una realidad inseparable de mujeres y hombres.
¿ya? Y de todo su quehacer. El 2005 surge el famoso Diseño de las Naciones Unidas para de la educación para el desarrollo sostenible. Ojo, porque aquí ya no se está hablando de educación ambiental. ¿Ya? Claramente no se está hablando de educación ambiental, ya se habla de educación para el desarrollo sostenible. El 2006, el encuentro latinoamericano construyendo la educación para el desarrollo sostenible en América. Ya las organizaciones de los países y las distintas organizaciones comienzan a tomar esto, digamos, como su bandera, digamos. ¿Ya? Construyendo una educación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. ¿Ya? Fíjense ustedes. Bueno, en 2007 viene el quinto encuentro congreso, los iberoamericanos son harto buenos para juntarnos, ¿eh? De educación ambiental en Brasil, ¿ya? Eh, la idea es generar una acción educadora para la creación de sociedades sostenibles, ¿ya? Y está enmarcado dentro del contexto de este famoso diseño de la educación para el desarrollo sustentable o sostenible, digamos. Y en 2009 viene el sexto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Tuyo, Argentina, y la idea es promover la educación. Miren, todavía en algunos casos se habla de educación para el desarrollo sustentable y en otros casos se empieza a hablar nuevamente de educación ambiental, ¿ya? Promover la educación ambiental como política de Estado para fortalecer la gestión pública en la construcción de territorios de vida sustentables, ¿ya? Entonces, se trata de esta confusión, o no sé si confusión, o esta suerte de encuentro de conceptual que existe, de alguna manera define mucho las acciones que aquellos que nos dedicamos a la educación ambiental empezamos a realizar, ¿ya? Porque, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Ya? Bueno, en el 2014 viene el séptimo Congreso Iberoamericano, esto en Perú, ¿ya? Se exige que la educación sea integral, sistémica, transversal, contextualizada, proactiva, prospectiva y con equidad biosférica. No se pide nada, o sea, se pide mucho, ¿ya? Siento, y esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pueden compartirla como por supuesto pueden no compartirla, pero siento que en estos encuentros internacionales en realidad se generan como grandes expectativas que cuando las llevamos a la realidad, si los países no tienen la capacidad política, técnica, económica para poder implementarlas, indudablemente quedan en nada. Y por eso muchas veces que nos dedicamos a la educación ambiental nos frustramos, ¿ya? O sea, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y de repente, ¡pum! ¿Ya? Ahí quedamos, ¿ya? El 2015 está la COP21, el famoso Acuerdo de París, donde se plantea que la educación, la formación y la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático. Ojo, este es el antecedente directo del tratado de Escazú, ¿ya? El famoso convenio de Escazú. El 2015 y el 2030 surge, bueno, del 2015 surgen, y se supone que el periodo de duración es el 2030, los objetivos para el desarrollo sustentable. El 2018 está el convenio de Escazú, y que promueve, y entre sus acápites está la idea de promover la educación, la capacitación y la sensibilización en temas ambientales, mediante, entre otros, la inclusión de modelos educativos básicos sobre los derechos de acceso para estudiantes en todos los niveles educacionales. Miren ustedes. ¿Ya? Y el 2019, bueno, nosotros acá en Chile creamos el Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, bien, pero ya ahora lo creamos, o sea, fue la idea nuestra, pero hoy día ya es internacional, somos más de 2000, y yo represento acá el observatorio, ¿ya? No podía dejarlo de lado, probablemente, discúlpenme que haga propaganda, pero existe, estamos en Facebook, por si acaso, si quieren inscribir, y efectivamente la idea del observatorio es poder generar una visión crítica de los procesos socioambientales, porque sentimos que las miradas oficiales no tienen esa visión. Sentimos que las miradas oficiales más bien tienen una mirada escolarizante, muy infantilizada, ¿ya? Muy, muy, muy acorde, digamos, con los acuerdos internacionales. Alguien me dijo en una oportunidad, estos son políticas públicas, así como si fueran leyes escritas en piedra, digamos. Sí, pero también las políticas públicas se equivocan, que me disculpen, pero es así, ¿no? Y el 2020 surge un hito que para mí es importante, y yo sé que para muchos también es importante, que es la ley de educación ambiental que se hizo en Argentina, ¿ya? Es un hito importante, más allá de que estos son solo documentos, solo papeles, o sea, sí, seguimos en la pelea, a eso voy, ¿ya? Seguimos, seguimos activos, ¿ya? O sea, hay gente que sigue en distintos países, en distintos lugares, a pesar, con toda esta evolución, con retrocesos, con avances, seguimos activos en esta materia. Vienen ahora, quiero ver un poquito qué es lo que dice el chat, discúlpenme.
Sí. Bueno, voy a ir contestando de a poquitito, si me disculpan por favor, pero la idea es poder avanzar para que podamos, porque igual, insisto, traté de hacer una síntesis y estas síntesis no son muy sintéticas que digamos, así que les pido disculpas por eso. Bueno, partimos estos grandes encuentros con, si bien antes hubo encuentros preparatorios que los mostramos en este pequeño raconto cronológico, ¿ya? Quizás el primer gran encuentro sobre medio ambiente se produce en Estocolmo el año 72 en Suecia, ¿ya? Donde la Conferencia de las Naciones Unidas llama la atención sobre la relevancia de la educación ambiental. Y ojo, en ese encuentro, producto precisamente de este encuentro, nace el famoso Programa Internacional de Educación Ambiental, que tiene una duración de entre 1975 y 1995, cuando finalmente el concepto de desarrollo sustentable elimina la idea de educación ambiental dentro por lo menos de los documentos oficiales de la UNESCO, ¿ya? Dice en el principio 19 de la conferencia de Estocolmo, ¿ya? Que es necesario e indispensable una labor educativa en cuestiones ambientales dirigida tanto a los jóvenes como a los adultos, o sea, está considerando a toda la población, no solo a los jóvenes. O sea, no está hablando de que la educación tiene que centrarse exclusivamente en los establecimientos escolares, como muchas veces se entiende esto de cuando se habla de educación ambiental, ¿ya? Sino que tiene que tener una mirada social más amplia, para ensanchar las bases de la opinión pública, ¿ya? Bueno, ya lo dijimos, se había creado el famoso programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Mm? Se crea el famoso Programa Internacional de Educación Ambiental que tiene varios principios, varios objetivos, ¿ya? Facilitar la coordinación, el planeamiento conjunto, favorecer los intercambios internacionales, coordinar los trabajos de investigación. Ojo, las Naciones Unidas comienza a promover la investigación en estas materias, ¿ya? Elaborar y diseñar nuevos métodos, planes de estudio, ¿ya? Formar y actualizar al personal, ¿ya? La importancia, por ejemplo, de formar a los docentes en las escuelas de formación pedagógica, ¿ya? Sobre todo si vamos a hablar de educación formal, y en el caso de educación no formal, ¿ya? De formar a los dirigentes, de formar a quienes sean líderes, pero también que permitan la formación de la ciudadanía en su conjunto, ¿ya? Y proporcionar asistencia técnica a los estados, ¿no? O sea, el interés es muy importante. No siempre se dio, ¿ya? No tengo que decirlo, que si bien las intenciones son muy buenas, la verdad es que en muchos aspectos quedamos solamente en las intenciones. Miren, quise mostrarles este mapa para que ustedes se den cuenta, entre el año 75 y el año 85, todos los encuentros, trabajos, investigaciones que se produjeron a lo largo del mundo. Hubo como una eclosión, así como una explosión, ¿ya? Sobre el tema de educación ambiental, ¿ya? Actividades del Programa Internacional, el PIEA, el Programa Internacional de Educación Ambiental, la verdad es que tuvo un papel fundamental en expandir la idea de la educación ambiental en el mundo, ¿ya? Sobre todo, y ojo, que aquí hay un tema importante, bueno, Europa indudablemente, pero sobre todo los países del llamado tercer mundo, América del Sur, o sea, América Latina, perdón, África, Asia, ¿ya? La educación ambiental adquiere, digamos, una idea importante, se transforma en una idea importante, sobre todo tomando en consideración esta mirada más política, ¿ya? Hay situaciones que nos igualan, que nos hermanan, las desigualdades sociales, las pobrezas, las injusticias, la falta de democracia, un sinfín de elementos, ¿ya? Y eso empieza a hacer que la educación ambiental se transforme en un instrumento atractivo, digamos, para analizar y para poder trabajar, digamos, estos temas. Belgrado, 1975, el primer seminario internacional ya derechamente de educación ambiental, ¿ya? Y aquí se plantea efectivamente lograr que la población mundial, ojo, adquiera conciencia, ¿ya? Sobre el ambiente y se interese por él, ¿ya? La Carta de Belgrado es tremendamente importante, ¿ya? Va a ser un documento fundacional en materia de educación ambiental, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que plantea la Carta de Belgrado? ¿Ya? Generar conciencia, o sea, mayor sensibilidad, ¿ya? Producir conocimiento, o sea, que conozcamos, ¿ya? Conozcamos el ambiente donde vivimos, el mundo en el que vivimos, ¿ya? Los lugares en que nos desarrollamos, los problemas que están asociados a eso, cómo generamos los problemas nosotros y cómo también podemos resolverlos. Generar actitudes, ¿ya? ¿Ya? Para resolver los problemas ambientales. Capacidad de evaluar, ¿ya? En distintos factores ecológicos, políticos, económicos, sociales.
y la participación, ¿ya? Una participación que de alguna manera tiene, motive, incentive el sentido de responsabilidad ciudadana ante las crisis ambientales a través precisamente de la educación y de la formación. Quise destacar este encuentro en 1976 en Chosica, Perú. Es uno de las tantas actividades que organizó el Programa Internacional de Educación Ambiental. Primero, por la dimensión, porque se produce en América del Sur, pero también por los planteamientos que generan, ¿ya? Eh, y esto es muy importante, ¿ya? La educación ambiental, todavía estamos hablando de educación ambiental, ¿ya? Es una acción educativa permanente, permanente, ¿ya? Fundamental para la toma de conciencia, ¿ya? Y para el tipo de relaciones, ¿ya? Que se establecen entre los seres humanos y la naturaleza. Eh, Hablamos de valores, de actitudes, de transformaciones superadoras de la realidad que vivimos, miren ustedes, ¿ya? Estoy hablando del año 76, América del Sur, prácticamente estamos copados de dictaduras militares, ¿ya? Y sin embargo, aparecen, digamos, estas pequeñas sorpresas, ¿ya? Generar habilidades y actitudes, ¿ya? Eh, 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 América del Sur y América Latina nunca consiguió la educación ambiental en general, digamos, como una cuestión eminentemente naturalista, sino que, como ya lo habíamos visto originalmente, le da a la educación ambiental un carácter social, político, ¿ya? Una herramienta eficaz para transformar la realidad latinoamericana. Miren ustedes, la importancia que adquiere algo que parece tan despreciado hoy día como, o no despreciado, pero mirado menos como la educación ambiental, ¿ya? Y se piensa que esta es una educación que permite identificar las causas de los problemas y la búsqueda de soluciones sociales, ¿ya? Entramos aquí en una cuestión que es un poquito más compleja, porque después de estos seminarios se produce la primera conferencia internacional de educación ambiental en Tbilisi, Georgia, en plena Unión Soviética. No es casualidad, porque Tbilisi era como el centro de veraneo de la nomenclatura de los líderes, digamos, de la Unión Soviética, ¿ya? Y estamos todavía en plena Guerra Fría, ¿ya? Así que no es un tema menor, ¿ya? Bueno, en el fondo se pasó revista, lo organizó las Naciones Unidas, obviamente, ¿ya? Se pasa a revista los principales problemas ambientales del momento, pero sobre todo Tbilisi es fundamental porque se empieza a analizar cuál es el sentido real que tiene la educación ambiental, ¿ya? Eh, es en Tbilisi donde empezamos a perfilar ya los conceptos mucho más agudos, mucho más rigurosos de la dimensión educativa, ¿ya? Y se empiezan a determinar prioridades para poder ser aplicadas. En realidad, Tbilisi se va a convertir como en un cliché, casi como en un mito, ¿ya? Para todos los que se dedican, nos dedicamos a la educación ambiental, las conclusiones de Tbilisi, de alguna manera, van a ser tomadas como podríamos decir, como la piedra angular de lo que se debería entender por educación ambiental. Y estamos en el año 1977, por si acaso, ¿ya? ¿Ya? Determina el medio ambiente como una totalidad, ¿ya? Abarca aspectos naturales y aquellos generados por los seres humanos, ¿ya? La educación ambiental resulta ser una dimensión del contenido y de la práctica de la educación. Ojo, la educación ambiental resulta ser una dimensión del contenido y de la práctica de la educación, ¿ya? O sea, no está hablando de que algo aparte, una actividad extraprogramática, una academia, no, está hablando de que es parte de la educación como concepto, ¿ya? Gracias a su enfoque interdisciplinario y a la participación activa que produce interdisciplinario. Miren los conceptos cómo van avanzando, cómo van surgiendo. ¿Mm? Bueno, claramente Tbilisi define entonces el enfoque interdisciplinario de la educación ambiental, la necesidad de construir una perspectiva global y equilibrada, global y equilibrada del medio para solucionar los problemas, la complejidad de la educación ambiental, porque no es un tema simple, no es un tema sencillo, como muchos creen, ¿ya? Sino que por el contrario, es una acción muy, muy compleja, ¿ya? Es un proceso tremendamente complejo, ¿ya? Que el ambiente es patrimonio común de todos, no es exclusivo de responsabilidad de unos pocos o no le pertenece a unos pocos, es de todos, ¿ya? Y la educación ambiental debe estimular la cooperación, ¿ya? En la hora a la hora de solucionar los problemas. Dentro de las finalidades de Tbilisi, indudablemente,
generar una idea, ayudar a comprender la existencia de la interdependencia económica, social, política y ecológica entre las zonas rurales y urbanas, que es muy importante. eh, Promocionar la posibilidad de adquirir conocimientos, valores, actitudes y aptitudes para proteger el ambiente, inculcar nuevas pautas de conducta en los individuos. Uf, qué tremendo. ¿Eh? O sea, Tbilisi se convierte en estricto sentido en una suerte como de carta magna, por decirlo así, ¿ya? Y durante mucho tiempo Tbilisi va a ser el punto de referencia hasta por lo menos el Congreso de Moscú, ¿ya? El segundo encuentro de educación, el segundo Congreso de Educación Ambiental en Moscú va a ser la carta magna, digamos, que va a guiar las acciones que se van a desarrollar en materia de educación ambiental. El año 83 comienza, digamos, a desarrollarse, y termina esto en el año 87, eh, el famoso encuentro Nuestro Futuro Común, que va a ser conocido y se va a dar a conocer en un documento conocido como el informe Brundtland o Comisión Brundtland, ¿ya? Que es, eh, acuérdense que habíamos hablado de la necesidad de definir ciertos conceptos. Bueno, el informe Brundtland da una definición sobre el concepto de desarrollo sustentable, ¿ya? Que es la más conocida de todas, pues la más popular, digamos, la que todos manejamos o conocemos o hemos escuchado hablar en algún momento, y que plantea que el desarrollo sostenible, sustentable, que también es otra pelea, digamos, qué es lo que es sostenible o sustentable, ¿ya? Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Miren ustedes, ¿ya? Ahora el texto es bastante más largo, ¿eh? Pero esta frasecita que está aquí es como la que quedó marcada a fuego, así, ¿ya? ¿Ya? Este compromiso intergeneracional que le va a dar al desarrollo sustentable indudablemente, digamos, eh, un carácter, digamos, mucho más amplio, mucho más universal, ¿ya? Eh, pero fíjense ustedes que esto es interesante. Encierra en sí dos conceptos fundamentales. Primero, el concepto de necesidades, ¿ya? Sobre todo las necesidades de los países más pobres, ¿ya? Y la idea de que esas necesidades finalmente igual están limitadas, ¿ya? Porque precisamente la capacidad del ambiente para satisfacer todas las necesidades, como se considera en el sistema económico imperante, digamos que las necesidades son ilimitadas y que los recursos también son ilimitados para poder satisfacerlas. Entonces, aquí le ponemos un paralelo. ¿Ya? De hecho, el paralelo se lo estaban poniendo desde mucho antes, desde el informe Meadows, ¿ya? Pero fíjense que tuvieron que pasar casi 10 años, ¿ya? Como para que la cosa empiece a tomar, digamos, otro carácter. Ahora, sin embargo, esto todo se va a ver materializado de alguna manera en el encuentro de Río de Janeiro el año 92. Fíjense ustedes, según María Nou, que es una de las grandes educadoras ambientales españolas, ¿ya? Eh, Aquí se sientan los principios inspiradores de esta idea de la educación ambiental para el desarrollo sustentable. Se tratan de unir ambas ideas a partir de este informe, ¿ya? ¿Ya? Pensar globalmente y actuar localmente. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado esta frase, digamos, ¿ya? Es como un poco la idea que resulta de todo esto, ¿ya? Ahora, aquí hay una mirada que es un poquito tramposa, ¿ya? Porque dentro de lo que uno ha investigado y trabajado, existen dos versiones sobre el informe Nuestro Futuro Común o el informe Brundtland. Uno que es el informe estándar, ¿ya? Que se ajusta a la aproximación convencional de la conservación y protección medioambiental, ¿ya? Que habla esto de las necesidades y de las limitaciones que hay, precisamente pensando que lo ambiental es limitado, el medio tiene límites. Pero existe una agenda alternativa, ¿ya? Esto me llamó mucho la atención, ¿ya? Que se ajusta a la línea ideológica de la OCDE, que es esta Organización Económica Internacional, ¿ya? Que plantea que era deseable el fortalecimiento del papel de los instrumentos económicos y que las relaciones recíprocas entre la política medioambiental y el crecimiento económico eran positivas, ¿ya? Entonces aquí empezamos a como que, si no todos los que están presentes son chilenos, no sé si entenderán lo que voy a decir, pero en buen chileno es como estirar el chicle, ¿ya? Como estirar la idea, ¿ya? Como que ya el desarrollo sustentable no solo habla de necesidades y limitaciones, sino que también hay que incorporar la economía, porque la economía es importante, y claro, es importante. Y nace este famoso triangulito, que es como la suma entre lo económico, lo social y lo ambiental, donde para qué estamos con cuentos, lo económico se ha terminado comiendo lo ambiental y lo social, ¿ya?
Bueno, y se genera una ambigüedad en la definición y los conceptos. Esa ambigüedad hasta el día de hoy sigue resonando, digamos, y es el gran debate, uno de los grandes debates que se da a nivel internacional. ¿Ya? Y, por supuesto, pero hoy día todo el mundo es sustentable, ¿no? Y esto produce, digamos, todos somos verdes, sustentables, se adultera bastante el concepto, o sea, tipos que se lo han pasado, o sea, empresas que se lo han pasado, estados que se lo han pasado destruyendo y contaminando su medio, ahora son sustentables, son verdes, etcétera, etcétera. ¿Eh? La segunda conferencia internacional de educación ambiental se va a desarrollar en Moscú en 1987. Miren ustedes, ¿eh? En Moscú. ¿Eh? Oh, perdón, estoy mirando el chat, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, les pido disculpas. Eso es lo malo, los hombres somos así. ¿Eh? Eh, bueno, el segundo encuentro, en un principio intenta ampliar, el objetivo de esto es ampliar el concepto de educación ambiental, que se había planteado tanto en Estocolmo como en Belgrado y en Tbilisi, ¿ya? Y se dice que la educación ambiental es un proceso permanente y que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio, adquieren conocimientos, valores, competencias y se organizan colectivamente para resolver los problemas ambientales, ¿ya? Corresponde a la educación ambiental, miren el papel que se le otorga a la educación ambiental, como si fuera un ente independiente, así como una cuestión supranatural, digamos, ¿ya? Definir valores, ¿ya? Eh, y la idea de que la gente empezara a interiorizar efectivamente estos valores para producir los cambios necesarios a nivel mundial. Eh, la gracia que tuvo el encuentro de Moscú, y esto es importante, es que generó un marco referencial estratégico para el desarrollo de la educación ambiental. Seguimos evolucionando, ¿ya? Generó, digamos, una serie de objetivos: fortalecer los sistemas internacionales de información, fortalecer la investigación y experimentación, fomento de la educación ambiental mediante la elaboración de programas de estudio, materiales didácticos. Hubo una explosión muy grande en Chile, ¿eh? En la década de los 80, en muchas universidades se crearon cátedras de educación ambiental, etcétera. Me acuerdo que una de las primeras fue la Universidad de La Serena, ¿ya? No me acuerdo si fue entre el 85 y 86 por ahí. Si hay alguien de La Serena, seguramente debe saber. Eh, pero hubo mucho, y ojo, estamos en plena dictadura militar, ¿eh? Y se crearon algunos programas, como el programa CIVEX, ¿ya? ¿Ya? Entre otros. ¿Eh? Y que eso tenía que ver más creado fundamentalmente por el CPIP, que es el Centro de Investigaciones Pedagógicas. Promover la formación inicial y la capacitación de los encargados de la educación. Eso es fundamental. O sea, el papel que juegan las universidades en esto es clave, sobre todo las escuelas de pedagogía, ¿ya? Integrar la dimensión ambiental en la enseñanza técnico-profesional, educación e información del público. O sea, no basta solamente con hablar de participación. Tenemos que educar a la gente para que participe adecuadamente, en forma eficiente, y que sea efectiva esa participación. Fortalecer la integración de la dimensión ambiental en las universidades, fomento de la formación científica y técnica, desarrollo de la educación ambiental mediante una cooperación internacional coherente. ¿Cómo ha faltado eso? ¿No? Bueno, considerar la educación ambiental dentro del proceso educativo global, ¿ya? Integrar la educación ambiental al currículo escolar, ojo, ¿ya? Y no tratar a la educación escolar como una disciplina, que lo vamos a ver en las próximas clases porque hay un proyecto de ley que está durmiendo el sueño de los justos, como muchos proyectos de ley, la Comisión de Educación del Senado, ¿ya? Para hacer obligatorio un ramo de educación ambiental para educación de párvulos y educación general básica. Ahí está, ya lo vamos a ver, no se preocupe, ¿ya? Pero fíjense que casi todo el mundo coincide que esto no puede ser una disciplina, porque de hecho la educación ambiental no es una disciplina, es un proceso, ¿ya? Debe ser integradora y superadora, digamos, de la concepción disciplinar que hasta el día de hoy nos ha regido en materia educativa. Esto es interesante. La década de los 90 hasta el 2000 fue declarada como la década mundial para la educación ambiental. Disculpen, pero sí, hubo mucho, se hizo mucho.
¿ya? Se hizo bastante. En Chile, por ejemplo, en el 94 salió la ley 19.300, se creó la CONAMA, ¿ya? Y entre las creaciones de la CONAMA, dentro de la ley 19.300 se incorporó el concepto de educación ambiental, eso no hay que desconocerlo, ¿ya? Pero como década mundial para la educación ambiental, los resultados, la verdad es que no fueron muy optimistas, porque después todo esto empezó a conflictuarse con esta idea del desarrollo sustentable, ¿ya? Eh, y lo que le estoy diciendo porque efectivamente en Moscú se comienza ya a traslapar esta idea de educación ambiental con la idea del desarrollo sostenible. Ahora, en Moscú se le pone fin el año 87 al Programa Internacional de Educación Ambiental, los mismos que lo crearon la UNESCO, el PNUMA, las Naciones Unidas en general. La contribución de este programa fue fundamental, porque cimentó las bases de lo que nosotros entendemos hoy día como educación ambiental, o por lo menos de una concepción más universal de la educación ambiental, ¿ya? Pero se consideró que ya no era necesario seguir con esto porque ahora había que buscar una visión más universalizada, ¿ya? De una nueva cultura, ojo, una nueva cultura ambiental, ¿ya? Una nueva cultura ambiental. ¿Ah? Hay un cambio en la magnitud de los conceptos educativos e institucionales. Miren las palabras que se utilizan, digamos, ¿ah? Son bien grandes, bien rimbombantes, digamos. Entonces, hay que adaptarse a la nueva realidad, ¿ya? Y todo el mundo como que abraza esta cuestión, así como que se vuelven locos, digamos, ¿ya? Y abrazan esta idea de la educación ambiental para el desarrollo sustentable y todo un tema, digamos. ¿Mm? Bueno, llegamos a Río, el año 1992, a este encuentro internacional sobre medio ambiente, ¿ya? Así se llama. Sintéticamente hablando, en el principio 10 de Río de Janeiro, eh, bueno, se habla de que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, los ciudadanos tienen que estar informados, ¿ya? Para poder participar, digamos, adecuadamente. Y para eso es necesario la sensibilidad y la participación del público, ¿ya? De tal manera entonces que la educación adquiere también un peso importante. Pero ¿de qué educación estamos hablando? Si ese es el punto, ¿ya? Eh, en Río 92 se pretende reorientar la educación, ¿ya? Si bien seguimos con la idea de los procesos interdisciplinarios, ya no estamos hablando de educación ambiental, ¿ya? O sea, lo ambiental va a ser parte de todo el proceso, pero no es lo más importante, digamos, ¿ya? Reforzar la actitud, los valores y las medidas compatibles con el desarrollo sostenible. O sea, aquí lo que va a primar es la idea del desarrollo sustentable. Y acuérdense de esta doble agenda que surge, digamos, con el informe de la Comisión Brundtland, ¿eh? Que no sé si la pronuncié bien, por favor, si me equivoqué, les pido disculpas, ¿eh? Dice, la capacidad debe ser orientada a impartir conocimientos científicos y técnicos, ¿ya? Sobre todo para el tema de los trabajadores, las universidades, empleados, funcionarios de gobierno. O sea, aquí hay una mirada, empieza a surgir una mirada mucho más tecnocrática de este punto, ¿ya? Se empiezan a confundir, se empieza a generar una división, digamos, importante. Paralelamente al encuentro oficial de las Naciones Unidas, ¿ya? Surge el Foro Mundial del año 92, que es un foro que agrupa la llamada Cumbre Paralela, que agrupa organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil de todo el mundo, ¿ya? Y generan un documento, ¿ya? En una jornada que se llamó Jornada Internacional de Educación Ambiental, y firman este documento, se llama Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Social. Fíjense, generamos una acción paralela, pero el término sustentable ya comienza a ser parte del discurso, digamos. ¿Cuál afirma que la educación ambiental, ¿ya? Es un proceso de aprendizaje permanente, estimula la formación de sociedades socialmente justas, ecológicamente equilibradas, ¿ya? La educación ambiental no es neutra, y esto es un tema importante y ya se venía viendo de antes, que realmente requiere una cosmovisión de un modelo del mundo y consecuentemente de un modelo educativo innovador y transformador, ¿ya? La educación ambiental es un acto político, pero por favor, vamos pensando lo que esto significa, ¿eh? Son palabras fuertes, digamos, ¿ya? Para la transformación social,
¿A qué les voy a contar? Si la mayoría de los que participaron en este foro alternativo eran los países latinoamericanos, o sea que ya venían con una tradición de esta idea. ¿Ya? Llegamos al 97 con el encuentro de Tesalónica, que es organizado por la UNESCO, ¿ya? Y los objetivos finalmente, nuevamente es poner manifiesto el papel decisivo de la educación. O sea, es como volver a reiterar lo mismo, no sé si se dan cuenta, sí, creo que se dan cuenta, ya hasta todo el partido lo único que quieren es irse a tomar once, ¿ya? Pero efectivamente hay como una reiteración, es como si lo que estábamos haciendo no nos resultó, que tenemos que estarlo reiterando permanentemente, ¿ya? Eh, pero aquí ya se busca un objetivo, que es la sostenibilidad, ¿ya? O sea, ya nuevamente aquí ya se comienza a sentar el cuento y el concepto de educación ambiental comienza a ser separado definitivamente, ¿ya? Eh, pero seguimos todavía hablando de educación ambiental. Insisto, esto es una permanente contradicción, ¿eh? A lo mejor puede que los funcionarios de las Naciones Unidas y la UNESCO lo tengan muy claro, ¿ya? Pero los que nos dedicamos así, la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, no nos queda muy claro el tema, ¿ya? Eh, bueno, se aprobó una declaración conjunta donde se planteó que la educación ambiental, y esto es lo chistoso, como un medio indispensable para conseguir que las personas de todo el mundo puedan controlar sus destinos, ejercer sus opciones personales y responsabilidades, aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿ya? Eh, es complejo, porque dentro de las conclusiones, y aquí por eso que le digo que es complejo, educar para un futuro sostenible, reorientar la educación formal hacia la sostenibilidad, comprensión y conciencia pública, cambios hacia modos de vida sostenibles en las pautas de producción y consumo, invertir en educación, ¿ya? Ética, cultura y equidad para el logro de modelos sostenibles. O sea, ya aquí la sustentabilidad o lo sostenible ya eclosiona definitivamente y se instala en el discurso oficial. Bueno, Johannesburgo, el 2002, ya avanzamos rápidamente, se caracteriza fundamentalmente por ser un encuentro muy pesimista, porque el cambio climático ya definitivamente llegó para quedarse, como dicen algunos eximios pensadores en nuestro país al menos, ha llegado para quedarse. Nadie sabe de dónde viene, pero ha llegado para quedarse, ¿ya? Y nadie sabe para dónde va tampoco, digamos, ¿ya? Y sobre todo también en esa época estaba muy fuerte el tema de la capa de ozono en la Antártida, ¿eh? Entonces, claramente el encuentro no fue muy positivo porque la verdad de las cosas es que lo único que estaba refrendando el encuentro es que todos los esfuerzos, todos los encuentros, todos los congresos, todo lo que habíamos hecho desde hace no sé cuántos años, no estaba resultando muy bien. Bueno, de más está decir que la mayoría de los acuerdos que se toman en las Naciones Unidas en estos encuentros son de carácter voluntario, ¿ya? Entonces los países no están obligados, digamos, a asumirlos, ¿ya? Tienen que ser firmados por los gobiernos en particular y refrendados finalmente por los congresos. Estoy hablando de países democráticos, indudablemente, ¿ya? Refrendados en los congresos, ¿ya? Pero son de carácter voluntario y para que estamos con cuenta, la mayor parte, digamos, las políticas ambientales a nivel mundial, entre otras cosas, han fracasado o no han tenido los efectos que deberían tener porque las grandes potencias, ¿ya? No lo han permitido. O sea, eso cae de Perú y todo el mundo lo debe manejar, digamos. Pero fíjate que frente a la reacción surge otra brillante idea, digamos, ¿ya? El diseño de las Naciones Unidas para la educación, para el desarrollo sustentable. Así, larga, ya la cosa no era nada corta, ahora es larga, ¿ya? Entonces, se plantea, digamos, el diseño 2004 en realidad y 2014 como el diseño de la educación para el desarrollo sustentable, ¿ya? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? Que los ciudadanos, capacitar a los ciudadanos para hacer frente a los retos del presente y del futuro y a los dirigentes a tomar decisiones adecuadas para un mundo viable, ¿ya? Según lo planificado, se esperaba que estos agentes adquieran diversas habilidades, respetar la tierra, respetar la vida, ¿ya? Se pretende comprometer con el fomento de la democracia, en una sociedad sin exclusión y que impere la paz. Se expresa que esta visión no es una utopía, sino un ideal en pos de la cual se debe trabajar. Se debe tener en cuenta la educación en los planes del desarrollo sustentable o sostenible, sensibilizar a los ciudadanos, realizar un tratamiento regular y sustancial a cargo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¿Ya? ¿En qué se centraría? En promover y mejorar la calidad de la educación, reorientar los programas educativos, ¿eh? Reorientarlos tanto en desde el kinder hasta la universidad, ¿ya? Para transmitir valores y principios de la sostenibilidad, mejorar la comprensión y la conciencia de los ciudadanos, perdón, crear sinergia con otras iniciativas mundiales.
loable aspiración, loable. ¿Ya? Y en las prácticas, para llevar adelante, elaborar programas de educación apropiados, educar mediante tecnologías de la información y comunicación. Se habían puesto de moda las famosas TIC, ¿ya? Bueno, ya llevábamos hace rato, digamos, con el tema, pero ahora las TIC comienzan a tener, en Chile, en la década, a principios de los 2000, a fines de los 90, a principios de los 2000, surge el famoso proyecto LAS, ¿ya? Y hoy día no sabemos ni cómo vender un computador. Dice, cambiar los modos de vida de la juventud, reforzar el compromiso en las ciudades y no limitarse a la educación ambiental, no limitarse a la educación ambiental. O sea, aquí nos están poniendo un pie forzado, ya en esta confusión conceptual que veníamos trayendo hace rato, que me imagino que deben estar todos mareados, ¿ya? Dice, no, 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 no. Tranquilito, aquí ya, la cosa de la educación ambiental sáquenla para el lado, ahora la idea es lograr una educación para el desarrollo sustentable, ¿eh? Y que les quede claro. ¿Eh? No sé si nos quedó muy claro, pero fíjense ustedes claramente ahí cómo viene la cosa. Bueno, el 2015, ¿ya? Entre otras muchas cosas, bueno, finalmente termina el decenio, cada uno de nosotros tendrá una opinión de en qué terminó el decenio. Yo ni siquiera sabía que había existido un decenio, hasta que lo había averiguado. ¿Ya? Se adoptan los famosos ODS, que es la Agenda 2030, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿ya? Establecida por la Organización de las Naciones Unidas. Se supone que al 2030 son 17 objetivos, que al 2030 los países que firmaron este famoso Agenda 2030, que se supone que son todos los que están en las Naciones Unidas, ¿ya? Deberíamos cumplir con una serie de requisitos: educación de calidad, empleos de calidad, protección de las áreas marinas, empleos de calidad, un sinfín de cosas maravillosas, pero como siempre sucede, y perdónenme, pero esto es una crítica muy personal, siempre poniéndonos el paraguas así como enorme, ¿ya? Enorme, con pie forzado, ¿ya? Por la cantidad de barreras que existen. Y tenemos el ODS 4, el Objetivo del Desarrollo Sustentable 4. Dice, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Todas. ¿Uh? Y en el punto número 4.7, de aquí al 2030, ¿ya? Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, ¿ya? Mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad entre los géneros, promoción de la cultura de la paz, la no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros. ¿Eh? O sea, tremendo objetivo al 2030. Estamos en el 2021. Estamos en el 2021. Hago la salvedad. Llevamos 2 años de pandemia, por cierto. ¿Eh? Eso. ¿Cómo estamos, estimados, con el tiempo? Vamos bien, son las 8:10 y tenemos hasta las 8:30. Ah, perfecto. Sí. Bueno, espero que no haya sido una lata, porque la verdad, insisto, hacer una síntesis de esto es muy complejo, porque uno no sabe finalmente qué cosas decidir poner, porque son demasiadas cosas, ¿ya? Y bueno, como soy profesor de historia, como que nos cuesta a los profesores de historia muchas veces hacer sintéticos, ¿no? Consideramos que todo es importante, pero bueno, tratamos de buscar, digamos, aquellos elementos que de verdad pudiesen ser muy relevantes o medianamente relevantes. Ahora, indudablemente nos faltó mucho, así que por favor, insisto, si alguien considera que faltó algo, incorpórelo, digamos, un aporte, digamos, indudablemente. ¿Ya? Pero tratamos de alguna manera, y ojo con la actividad que tenemos acá, porque la encuesta se va a mandar, esto es re importante, porque de alguna manera, yo no sé si hice una síntesis de la confusión más grande que existe. ¿Aló? Joaquín, ¿me escucha? Sí, ¿Sí? se escucha bien, sin Ah, ya. problema. Si fue una confusión permanente todo esto, pero de verdad, en lo que se va a incorporar en una cuestión como una constitución política, ya, como en este caso en Chile, ¿ya? Debería tener un nombre en particular. ¿Ya? Y como ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy todavía seguimos debatiendo de cuál es el nombre. No, o sea, ojalá estuviéramos debatiendo, discúlpenme, ojalá estuviéramos debatiendo. Y lo que yo veo es que no estamos debatiendo, digamos, sino que estamos ahí, hagamos lo que podamos en realidad. ¿Ya?
¿no? Esa es mi visión, discúlpenme si soy muy pesimista, pero siento que efectivamente la educación ambiental, a mi modo de ver, lo dijimos el año pasado en este mismo encuentro, es considerada un instrumento de gestión de segunda mano, ¿ya? Está hecha para formar una ciudadanía de baja intensidad, la oficial, a eso voy, tiene un carácter demasiado escolarizante, muy infantilizador. Yo no estoy descartando a los niños, por favor. Lo que estoy tratando de decir es que todos nos sacamos fotos con los niños. O sea, toda la responsabilidad se la achacamos a los niños. Ustedes son el futuro de Chile. Perdón, a mí me dijeron lo mismo. O sea, en algún momento tenemos que ser el presente. ¿Ya? En algún momento tenemos que ser el presente. Por eso es importante contestar esta encuesta. ¿Cómo vuelvo a la pantalla? Aquí, perdona, pero me perdí. ¿Quieres volver a presentar la presentación? ¿Eso? No, quiero volver al cuento donde Ya estábamos. estamos ahí. Nos vemos todos quienes tenemos la cámara encendida en este momento. Me alegro por todos ustedes, pero yo no los veo a nadie. ¿Y ¿Eh? qué ves en tu pantalla? Cuéntame para ver Veo, cómo te veo, mi, oriento. veo mi presentación, pero no veo nada más. ¿Mm? Ciérrala si no la vas a usar más y busca la ventana Ya la del... encontré, ya, la magia de la computación, ya, muy bien. ¿Todo ¿Eh? bien? Alguno de ustedes espero que no sea apoderado mío y después me critique porque no usé usar la tecnología con los estudiantes. Por si acaso. Bueno, parece que Ahí el chat estuvo muy Rodrigo activo. levantó la mano hace rato y ahora activa la cámara igual, entonces quizá como Ya, tenemos Rodrigo, tiempo, sí, podemos dar algunas palabras, no sé si te parece. me parece. Perfecto. Vale, dale Rodrigo y las otras personas que quieran hablar pueden pedir la palabra. Hay un botón de reacciones en el Zoom que dice levantar la mano, parece, o algo así. Y si no, la pueden pedir por el chat como pido la palabra y yo les voy registrando. Dale Rodrigo, por favor. Vale, gracias. Hola, Guillermo. Hola, compañero, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Frío, pero bien. Eh, Se quedó pegado. Rodrigo no se escucha. Quizás si apagas tu cámara podamos escucharte mejor. Por favor. ¿Se escucha o no? Sí, ahí lo ¿Se digo, escucha? vamos, Ahora dale. sí, pero no Hijo, escuchamos vamos, nada antes. dale. Ahora sí. Va a tener que apagar la cámara. Ya. No, le decía que me parecía bien la presentación. En un inicio un poco está... Hoy no va a pensar que lo estamos censurando. Se cayó, no, ahora parece. sí. Ya, ¿Mm? creo que ahora sí. Ya, Rodrigo, disculpa. Dale, No. intentémoslo de Yo, nuevo. Mi conexión. Creo que ok, tenía que ser mi conexión. No, vale. decía que en un principio cuando tú hablabas sobre el concepto de educación ambiental y si era necesario cambiar ese concepto o cómo está formulado el nombre de educación ambiental, yo había colocado en el chat, por ejemplo, educación para la naturaleza o por la naturaleza. ¿Por qué? Porque creo que normalmente mucha gente, quizás la gente que no está tan interiorizada con estos temas, asume que el agua es un elemento disociado de la naturaleza. La biodiversidad es un elemento disociado de la naturaleza. El clima es algo disociado, como que todos actúan de forma independiente, cuando en realidad debe ser todo un integrado desde ese punto de vista. Cuando uno habla, por ejemplo, de conservación de la biodiversidad, también debería hablar de conservación de la naturaleza. Yo que trabajo en esa área, leí hace muy poco una crítica al respecto, me parece bastante asertiva, porque la naturaleza engloba todo. Incluso nosotros hablamos de medio ambiente y medio ambiente es una relación muy urbanística, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, porque también relaciona, por ejemplo, las relaciones del hombre con los ecosistemas urbanos, lo que está pasando con la contaminación urbana, con los espacios verdes, con ordenamiento territorial, etcétera, con varias cosas. Entonces, yo creo que el concepto de educación ambiental podría cambiar o redirigirse hacia educación sobre o de la naturaleza, desde un punto de vista. Lo otro que yo había colocado ahí, y con esto termino,
es que, por ejemplo, tú mencionaste el tema de sustentabilidad o sostenibilidad. Bueno, para mí es lo mismo, pero ese concepto proviene de lo que es conservación biológica, que lo acuñó el Convenio de Biodiversidad Biológica de 1994. Y ese concepto de conservación biológica básicamente ni se modifica con lo que tú mencionaste, con lo de la Comisión Brundtland, porque de alguna manera conservación biológica es conservar los recursos naturales en el presente para posteriormente usarlo para que las generaciones futuras los usen. Entonces, ahí hay un juego, cuando uno habla de conservación y sustentabilidad, está diciendo lo mismo, básicamente. Entonces, yo creo que ahí solamente como comentario y al respecto de eso. Así que esas son mis consideraciones. Gracias por la oportunidad de hablar. Ok, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, y justamente lo que tú planteas es uno de los grandes disyuntivas que tenemos en este campo. Y hablo de campo para darle un concepto bastante más amplio y no una definición así como tan cuadrada, digamos, porque efectivamente entran a funcionar. Mira, yo llevo 25 años en esto y la verdad es que es difícil como amarrarte con un concepto en particular, sobre todo porque va a depender mucho en qué plano y en qué espacio desarrollemos las actividades que llevamos. Entonces, claro, si en el caso tuyo, por ejemplo, las desarrollas al aire libre o en contacto más con la naturaleza, en menos espacios urbanos, indudablemente surge, digamos, esta necesidad, no es que esté diciendo algo contrario a lo que tú estás planteando, de plantear, digamos, como referente a la naturaleza. Para los que trabajamos más en ambientes urbanos, indudablemente, el concepto tiene una connotación con el espacio urbano, como tú dijiste, la cooperación de áreas verdes, pero también otras contextualización, digamos. Por ejemplo, nosotros acá, yo estuve a cargo del Programa Comunal de Educación Ambiental en Santiago, y usábamos un concepto que inventaron, bueno, lo crearon los gringos en Estados Unidos después del paso del huracán Katrina que destruyó Nueva Orleans, que es el concepto de ecología cívica. Me imagino que lo habrás escuchado hablar. Entonces, la idea básicamente del concepto de ecología cívica es incorporar la educación ambiental dentro de un contexto de reestructuración del tejido social, ¿ya? Porque el gran tema, uno de los grandes temas que deberían ser incorporados a la educación ambiental o que están incorporados a la educación ambiental y que deberían desarrollarse, es cómo recomponemos el tejido social para que socialmente tomemos conciencia de los problemas ambientales, no que sea una toma de decisiones individuales, ¿te fijas? Entonces, hay una serie de disyuntivas, de discusiones, de análisis que hay que hacer. Que en el fondo es un tema que no se ha discutido, que no se ha analizado. ¿Ya? O sea, la mayoría de nosotros hacemos porque sentimos que hay que hacer algo, ¿ya? Pero no nos hemos sentado a conversar, o por lo menos yo no me he sentado a conversar con mucha gente respecto bueno, más allá de una definición conceptual absoluta, digamos, de, bueno, cuáles son los objetivos que pretendemos hacer, digamos, qué es lo que pretendemos buscar, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema importante que hay que visualizar en esto. Perdona, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Nadie ha levantado la mano ni ha pedido la palabra por el chat. Igual tenemos espacio para uno o dos más, así que si alguien quiere hacerlo, también puedes revisar mientras el chat, porque, bueno, no va a Justamente. alcanzar, pero hay varias intervenciones. Te lo voy a enviar igual luego. Ok. Mm, Alejandro, por favor. Perdona, No sé si levantó la mano o está diciendo que sí. Equivoqué de cosas esta No, cuestión de está muy monito. bien, funciona. Dale. Le voy a sacar mi cámara para que se escuche bien. Darle un saludo a Guillermo. Realmente llama la atención el entusiasmo y el conocimiento que le entrega a la actividad. Y cada vez hace charlas distintas bajo un mismo tema. Yo te he escuchado ya 2 o 3 veces y eso es algo realmente para... Esas son las cosas que nos hacen falta delante de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestras comunidades. Comentarte y preguntarte sobre el tema de, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos si entendemos que la educación es un proceso? ¿Cuáles serían, si tú tuvieses ese poder de mejorar las cosas, qué propondrías? ¿Cuáles serían las actividades que tú dirías? Por ejemplo, vamos a colocar en los currículum el tema de la educación ambiental, vamos a trabajar con los ODS para que la educación sea un proceso y converse con cada uno de los 17 objetivos, ¿cierto? O vamos a buscar políticas públicas y las vamos a regionalizar en el contexto, ¿cierto?, de que cada territorio es distinto. ¿Qué es lo que harías tú? Bueno, primero saludarte, Alejandro.
Gracias por ser mi fan número uno. Eh, Mira, la verdad de las cosas que si nosotros hacemos un análisis práctico, el currículum educativo nacional, desde prácticamente las bases curriculares de educación de párvulo hasta cuarto medio, que es donde yo me desenvuelvo básicamente, está absolutamente plagado de temas que uno podría decir son aptos para el trabajo de la educación ambiental en distintas asignaturas, o sea, no las asignaturas tradicionales como la ciencia, digamos, sino en distintas asignaturas, y que podrían perfectamente ser trabajados. El problema que al menos nosotros hemos visualizado como grupo y como personas que nos dedicamos a eso, siendo profesores, es que precisamente los profesores, ¿ya? No estamos capacitados o no hemos sido preparados adecuadamente, más bien, a mí me ha pasado lo que a muchos educadores y educadoras ambientales, o sea, usted se hace cargo, ya, usted hágase cargo, te pasan la pala, te pasan la escoba y poco menos barra el patio, digamos. ¿Ya? En el fondo lo hacemos con entusiasmo, con ganas, nadie te paga uno, lo haces es voluntario, juntáis un grupo de cabros que estén interesados, ¿cachai? Y empezáis a trabajar. ¿Ya? Y generalmente es pura buena onda, ¿ya? Es pura improvisación, digamos. Y a veces te resultan cosas muy interesantes y generalmente desde la UTP te mandan la actividad, que el Día de la Tierra, que el Día del Medio Ambiente, usted es el encargado, hágase cargo de eso. Pero resulta que el resto de la comunidad educativa, la verdad es que se desentiende. Estoy hablando de la comunidad educativa formal, ¿ya? Se desentiende mucho el tema. No hay una preparación adecuada desde los centros universitarios que permitan hacer que los profesores sepamos no solo relevar curricularmente los temas ambientales, sino que además tengamos las estrategias y las metodologías adecuadas para poder trabajar los temas ambientales de manera de tener un efecto real en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y nuestros también, ¿ya? O sea, yo de hecho en estos momentos me encuentro haciendo mi doctorado en educación ambiental y el tema de investigación precisamente tiene que ver con la formación inicial de los profesores en materia de educación ambiental, ¿ya? Porque siento que ahí hay una debilidad muy profunda. Hay que pensar que la mayor parte de la gente, de los habitantes de nuestros países, vamos a la escuela, van al colegio, ¿ya? Y la escuela y el colegio es un espacio, yo creo, importante para poder desarrollar esto, pero siento que hay una debilidad muy grande, y es una debilidad en un sistema educativo, que perdonen que lo diga, soy profesor y tengo que decirlo, extremadamente rígido, muy burocratizado, muy estresado, ¿ya? Donde le cuelgan todo, somos los árboles de Navidad, que hay problema de tránsito, tránsito de educación, problema de droga, droga de educación, todo educación, al tema ambiental, otro más, ya. Tú vas a un colegio y los profesores finalmente lo único que te hacen, te empiezan a mirar con esos ojos así, se echan para atrás y te miran así con cara de odio, digamos, y dicen, como te dicen, más pega, no, y ya, o fíjate. Sí, hay que formar a los directivos, o sea, lo que pasa es que tenés que hacer un trabajo integral, tú no puedes pensar solamente en formar a un estamento dentro de un establecimiento educacional, tú tienes que pensar en términos de generar un programa y que no solamente involucre al establecimiento educativo, sino también al entorno del establecimiento educativo. O sea, la educación formal y no formal deben formar, disculpen que haga tanto juego de palabras, un solo cuerpo, digamos. La escuela en ese sentido debería transformarse en un polo de atracción, en un polo de trabajo conjunto con la comunidad interna y con la comunidad externa, de tal manera entonces de poder lograr objetivos comunes en materia ambientales, porque ojo, la contaminación atmosférica afecta a los que estamos dentro del colegio como a los que están afuera del colegio, ¿ya? Entonces es un tema común, ¿ya? Claro, si yo boto mis residuos como establecimiento y molesto a los vecinos, indudablemente ya es un problema del establecimiento, pero hay temas comunes que podemos trabajar perfectamente generando, y aquí hay un papel que tiene que jugar definitivamente, aunque muchos seguramente van a decir, oye, ya lo hemos dicho tantas veces, bueno, el Ministerio de Educación debería jugar un papel mucho más activo en esto y incorporar la educación ambiental no solamente como una cuestión formal dentro del currículo, sino establecer la educación ambiental, digamos, como una acción concreta. Si tú me lo preguntas a mí, ustedes me lo preguntan a mí, yo personalmente, toda la educación formal como está establecido, la reemplazaría por la educación ambiental, ni apellido le pongo. ¿Ah? No sé si hay alguien más. Sí, Vicente, y, y luego con eso cerramos, por favor. Dale, Vicente. Hola a todos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Un Vicente. saludo ahí, un abrazo a todos. Igual para ti un gran abrazo. Agradecer la clase, siempre un gusto escucharlo. Y nada, yo creo que ya dijo todo lo que tenía como preguntas, pero voy a hacer su opinión sobre los proyectos educativos, como
hablaba un poco de juntar varios ramos y crear como proyectos en el futuro. Esa sería como la respuesta un poco a la educación ambiental, a poder abrir también a la comunidad, involucrar varios ramos y varias asignaturas y generar como proyectos en diferentes escalas, más que como cursos también, como secciones del colegio. A lo mejor eso también es una respuesta a futuro. Fíjate Eso. que si nos fijamos en lo que son los aportes de los encuentros y los congresos internacionales en educación ambiental, la idea es que la educación ambiental rompa el molde tradicional de la educación disciplinaria. Lo rompa absolutamente, el carácter interdisciplinario, incluso transdisciplinario. Por ejemplo, yo dejé de ser profesor de historia hace mucho tiempo y me transformé en educador ambiental, sin dejar de lado mi oficio, obviamente, profesor de historia, ¿ya? Pero me transformé en educador ambiental. ¿Por qué? Porque eso me permitía entonces no quedarme solo con mi disciplina, me obligaba, como profesional de la educación, a entrar en el campo de otras disciplinas para poder entender la educación ambiental en un contexto mucho más holístico, ¿ya? O sea, si yo me quedaba solamente con el tema historia y geografía, la verdad es que no llegaba a ninguna parte. O sea, aquí tenían que entrar las otras disciplinas, las matemáticas, las ciencias, por supuesto, sin duda, pero no estoy pensando en términos del desarrollo curricular tal cual se ha planteado hasta el día de hoy, ¿ya? Sino que estoy planteando un currículo y en general una mirada disciplinar donde la educación ambiental, insisto, no juegue solamente un papel secundario, sino que sea el ente, el agente central sobre el cual nosotros podemos plantearnos el tema de un mejoramiento real de la educación formal. Ahora, ustedes dirán, ¿esto es una utopía? Sí, pues, si todo lo que he leído finalmente es un sueño, pues, ¿ya? Todo lo que les dije hoy día es casi un sueño, porque si vemos la realidad de todo lo que se ha dicho en casi los últimos 100 años sobre el tema de educación ambiental para el desarrollo sostenible, lo que sea, es casi un sueño, porque de verdad yo no tengo claro todavía, creo que no es mucho lo que hemos avanzado. Alguien me dijo el otro día que la verdad es que siente rabia, se siente frustrado porque no logramos avanzar. Sí hemos avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo, pero siento que esto no es un tema acabado, sino que es un tema que se está transformando día a día. La gracia de la educación ambiental es que es un área de mucha transformación y es una transformación muy rápida, ¿ya? Claro, yo no sé si la educación ambiental está hecha para dar respuestas y soluciones a todos los temas y los problemas ambientales. Indudablemente hay que combinarla con otros instrumentos, con otras miradas, pero sin lugar a dudas que el educar a la población también permite que más gente participe, que más gente se motive, que más gente tome conciencia y por lo tanto que como sociedad seamos capaces de ir resolviendo los problemas que nosotros mismos generamos, ¿ya? Y eso es súper importante de tomar en cuenta, ¿ya? Es una visión muy personal, indudablemente, de un simple ciudadano de a pie, que quede claro, ¿ya? Así que no pretendo, digamos, dar una cátedra respecto al tema, porque la verdad es que es un tema extremadamente difícil. Por eso que se hace importante, o por lo menos el desafío que se planteó la Universidad Socioambiental de hablar hoy día de temas ambientales respecto al tema de la Constitución, se hace tan importante discutir y hablar sobre educación ambiental y cómo la educación ambiental debería ser tratada, no sé si incorporada, pero al menos ser tratada como tema de discusión para entrar en la Constitución, ¿ya? O sea, la Constitución de Colombia incorpora la educación ambiental, la Constitución de Argentina incorpora la educación ambiental, me parece que la de Ecuador también la incorpora, la de Brasil incorpora la Constitución ambiental, y sobre la base de esas incorporaciones se han ido haciendo los planes, se han ido haciendo leyes, se han ido haciendo una serie de cuestiones, y han ido institucionalizando la educación ambiental, que tampoco tengo muy claro si es la respuesta más adecuada. O sea, estamos en estos momentos en un campo abierto, ¿ya? Y en ese campo abierto es donde tenemos que funcionar, donde tenemos que trabajar y donde tenemos que poner los esfuerzos de todas y todos, digamos, para poder irlo construyendo. ¿Mm? Eso. No sé si, no sé si estuvo bien, pero... Muchas gracias, Guillermo. Hay muchos agradecimientos por el chat respecto a la clase y a la presentación. Te lo voy a enviar apenas termine. Voy a terminar la grabación.